a cientos de millones de kilómetros del calor del Sol, en un rincón donde esperaría solo silencio y hielo, existe un mundo que hierve como una olla a presión. Su superficie se retuerce, lanza columnas de fuego y exhala nubes de azufre que tiñen el paisaje de amarillos y rojos. ¿Cómo puede un lugar tan apartado del calor estelar mostrar una actividad más vigorosa que la de cualquier otra formación en nuestro vecindario cósmico? Las imágenes que nos envía una de las sondas más avanzadas de la Agencia Espacial Estadounidense rompen las expectativas. No son paisajes congelados, sino escenas sacadas de una pesadilla geológica, con lavas relucientes que corren junto a cráteres negros y flujos que parecen ríos de metal encendido. Ese mundo se llama Io, y sorprendentemente, es probablemente el cuerpo más vivo de todo el sistema solar. Júpiter gobierna un sistema con alrededor de 100 satélites reconocidos y la cifra sigue creciendo conforme los telescopios encuentran fragmentos y lunas diminutas. Entre ese enjambre destacan 4 gigantes, los satélites galileanos, bautizados así por el astrónomo que, a comienzos del siglo XVII, apuntó por primera vez un telescopio rudimentario hacia Júpiter y descubrió que no estaba solo. Entre esos colosos hay 2 mundos externos, Calisto y Ganímedes, que son esferas macizas de hielo y roca, surcadas por cráteres que hablan de un pasado golpeado por impactos. Luego está Europa, recubierta por una capa lisa de hielo que flota sobre un océano global. Europa es, por razones obvias, uno de los lugares más intrigantes para la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Y, más cerca que todos, está Io, apenas a 350.000 kilómetros de las nubes de Júpiter, una distancia comparable, aunque algo menor, a la que separa a la Luna de la Tierra. Io es un mundo sorprendente incluso en su composición. Es de hecho el satélite de mayor densidad en nuestro sistema solar, casi enteramente formado por roca y metal, muy distinto a los gigantes helados que lo rodean. La diferencia es tal que los científicos sostienen que Io contiene muy poca agua en comparación con cualquier otro cuerpo conocido del sistema solar. Se le considera, en términos relativos, incluso más seco que Mercurio, el planeta que orbita más cerca del Sol. Pero la sequedad no la convierte en inerte. Es, paradójicamente, lo que facilita su furia superficial. Lo que hace a Io único no es solo lo que es, sino lo que ocurre encima de su corteza. Es el único lugar, fuera de la Tierra, donde los volcanes entran en erupción de manera regular y masiva. Hablamos de hasta 400 volcanes activos distribuidos por toda su superficie, una cifra asombrosa que pinta un paisaje en constante cambio. Este descubrimiento inicial lo realizó la sonda Voyager 1 durante su sobrevuelo en 1979. A más de 20.000 kilómetros de distancia, con cámaras que hoy consideraríamos de baja resolución, Voyager detectó emergencias plásticas del terreno, 9 erupciones distintas, chorros de material incandescente elevándose fuera del cuerpo del satélite. Luego vinieron misiones posteriores y observaciones que confirmaron que aquello no era un incidente aislado, sino la norma. Si pisas Io con la imaginación, sentirías un contraste extremo. Fuera de las regiones volcánicas, el termómetro cae hasta menos 130 grados centígrados, un frío que corta, pero junto a un respiradero activo, el suelo emana calor, lava y gases que forman una atmósfera tenue, saturada de dióxido de azufre y vapores sulfurosos. El Sol, demasiado lejano, no es el autor de esta calefacción. Entonces, ¿quién o qué está encendiendo la caldera? La respuesta está en la danza gravitatoria en la que Io participa. La Luna ocupa una órbita peligrosa, lo bastante cerca de Júpiter como para no ser devorada ni desgarrada por su gravedad, pero lo bastante perturbada para sufrir fuerzas extremas. Júpiter no actúa solo. A su alrededor giran otros compañeros con su propia atracción, Europa, Ganímedes y Calisto. La combinación de esas fuerzas crea un tironeo constante que obliga a Io a evitar una trayectoria circular perfecta. En lugar de eso, su órbita se alarga en una elipse. A veces se aproxima al gigante gaseoso, otras veces se aleja. Ese vaivén, que se repite aproximadamente cada 2 días, estira y aprieta la roca de Io una y otra vez como si fuese una masa flexible. Imagina doblar y desdoblar un clip metálico cientos de veces. Al principio no pasa mucho, pero el calor generado por la fricción y la deformación termina por debilitar y alterar el material. En Io, la física es la misma, solo que la escala es planetaria. La gravedad de Júpiter actúa como una mano gigantesca que pellizca la Luna, levantando su superficie hasta 100 metros en los momentos de mayor aproximación. No se trata solo de tirar de aguas oceánicas, como las mareas en la Tierra, sino de deformar roca sólida hasta inyectar calor en su interior. Ese bombeo de energía, conocido como calentamiento por marea, es el motor que alimenta erupciones, fractura la corteza y mantiene un interior sorprendentemente activo. Pero los volcanes de Io no son gemelos exactos de los terrestres. Aquí no vemos, sobre todo, montañas cónicas formadas por la colisión de placas tectónicas. No hay deriva continental como la que esculpe la cordillera de los Andes. La tectónica de placas, tal como la conocemos, está ausente.
En Io, la acción principal proviene de tensiones gravitacionales que abren fisuras. La lava burbujea, empuja, llena cavidades y sale por grietas, a menudo creando erupciones en forma de penachos y fuentes que pueden lanzar material a decenas de kilómetros por encima de la superficie. Desde allí los gases de azufre pueden elevarse todavía más, formando columnas que se extienden cientos de kilómetros hacia el espacio. El azufre y sus compuestos colorean todo: amarillos brillantes, naranjas, rojos y verdes que convierten a Io en una paleta infernal. Si alguna vez has sostenido una roca volcánica llena de pequeños agujeros, eso es el resultado del escape de gases sulfurosos que burbujean y quedan atrapados al solidificarse la lava. En Io, ese fenómeno ocurre a escala titánica, de modo que la Luna parece cubierta por costras, escamas y depósitos que cuentan historias de cientos o miles de erupciones. Su atmósfera, tenue pero omnipresente, está compuesta en gran parte por dióxido de azufre y otros vapores sulfurados que se depositan y se subliman según las estaciones y las erupciones. Algunas regiones aparecen negras por flujos de lava félsica, otras brillan con azufre fresco que revela la actividad reciente. Las ondas posteriores a Voyager, incluidas misiones orbitales dedicadas a estudiar el sistema joviano, confirmaron que la geología de Io es ferozmente dinámica. Paisajes que cambian en cuestión de años, calderas que se forman y desaparecen, mares de lava y plumas que alteran la tenuidad de su atmósfera. Todo esto nos obliga a replantear cuánto puede variar la superficie de un mundo en pocos lapsos de tiempo geológico. Pero aquí hay otra vuelta de tuerca. Este frenesí volcánico no solo es un espectáculo, es un laboratorio natural que demuestra cuánta diversidad puede esconderse más allá de la frialdad estelar. ¿Qué significa encontrar un planeta que incendia su propio subsuelo tan lejos de la fuente primaria de calor del sistema? Significa que la vida, si busca energía, puede encontrarla de formas insospechadas. Europa, a unas pocas órbitas de distancia, guarda un océano que podría nutrirse de compuestos liberados por Io. La interacción entre lunas cambia el juego de la habitabilidad. Io nos recuerda que el cosmos no sigue reglas sencillas ni previsibles. Donde esperamos quietud, hallamos movimiento. Y donde creemos ver desolación, hay procesos que desafían nuestra imaginación. En las profundidades heladas del sistema solar, una luna hecha de roca y metal se estira, se calienta y erupciona, como si alguien hubiese encendido un fuego secreto que solo la gravedad sabe avivar. Y mientras observamos, comprendemos que este espectáculo no es una curiosidad aislada, sino una pieza clave en la historia dinámica de Júpiter y sus satélites. Una historia que apenas comenzamos a leer y que promete giros aún más sorprendentes. Según el grado de furia volcánica que despliegue Io en cada instante, la densidad de su tenue atmósfera oscila como un péndulo, desde alrededor de una tercera parte de la densidad de la atmósfera terrestre hasta casi el doble de aquella. Y todo ese vaivén no es un detalle cosmético. La mayor parte del azufre que escapa de sus volcanes acaba precipitando y cubriendo la superficie, trazando un mapa cromático que se revela nítido desde la órbita. ¿Por qué vemos amarillos, blancos, verdes y rojos, como si la Luna hubiera heredado la paleta de un pintor febril? Porque cada tono es una firma química y térmica. Los amarillos son azufre que se ha cristalizado al contacto con temperaturas heladas, una especie de nieve sulfurada. Los puntos blancos y azulados son dióxido de azufre congelado, relegado a los rincones más sombríos y fríos, donde la radiación pierde su autoridad. Los verdes emergen de óxidos de azufre forjados en las capas superiores de la atmósfera por la fulminante interacción con el cinturón de radiación de Júpiter. Y los rojos señalan focos de actividad reciente, lugares donde el azufre aún resuma calor y movimiento. Pero esto es solo el principio de la historia. La verdadera rareza aguarda bajo la corteza. A diferencia de la Tierra, donde volcanes y tectónica levantan cordilleras y escudos masivos, en Io el acto eruptivo suele rematar con el colapso de la superficie. Imagina una estructura que se abre con violencia, expulsa su contenido y, al perder sostén, se hunde. Después la roca fundida vuelve a aflorar y rellena la oquedad, conformando enormes lagos de lava. El mayor de todos ellos responde al nombre de Lokiara, un embrión de mar fundido de 200 kilómetros de diámetro, en cuyo centro reposa un gran islote de roca solidificada, rodeado por un anillo activo de magma burbujeante. ¿Puedes visualizarlo? Un ojo ígneo que respira y gira, un continente líquido atrapado en la superficie de una luna. Con esa escena podrías pensar que Io es una versión ampliada de la Tierra, una corteza rígida flotando sobre un océano de magma. Sin embargo, las ondas que midieron su campo gravitatorio llegaron con noticias perturbadoras. El campo no es uniforme. Aparecen variaciones bruscas, episodios de fuerza gravitatoria que delatan una distribución desigual de masa. La conclusión más plausible es que el magma no forma un océano global coherente, sino que está confinado en reservorios locales, en bolsones concentrados de roca fundida que se acoplan donde las tensiones por marea son más intensas.
es la consecuencia directa del trato brutal que le da Júpiter a su satélite. Las fuerzas de marea, amplificadas por la resonancia orbital con Europa y Ganímedes, flexionan el interior de Io hasta calentar y fundir regiones selectivas. El resultado son motores volcánicos independientes, enterrados bajo la corteza, cada uno con su propio humor y capricho. Y si cada motor actúa distinto, ¿qué paisaje puede esperar surgir de esa anarquía subterránea? Surge entonces otra provocadora pregunta. Si ni los volcanes, ni la tectónica en el sentido terrestre crean montañas en Io, ¿de dónde proceden los pináculos folclóricos que perforan su horizonte? El ejemplar más famoso responde al nombre de Steeple Mountain, una cumbre que asciende entre 5 y 7 kilómetros sobre el terreno circundante y que ha quedado registrada en la memoria colectiva porque se parece más a la aguja de una campana que a una montaña convencional. Un remate casi arquitectónico. Algunos incluso la comparan con el ojo de una criatura fantástica. Debemos agradecer a la sonda Juno que, después de llegar a Júpiter en 2016 para estudiar la atmósfera del gigante, fuera reconvertida en exploradora de los satélites galileanos y nos regalara imágenes que jamás hubiéramos imaginado ver. En sobrevuelos cercanos, el primero en diciembre de 2023 y el siguiente en febrero de 2024, Juno se aproximó hasta 1500 kilómetros de la superficie y fotografió, con una precisión escalofriante, esos contornos agudos que desafían toda expectativa. Lo que descubrieron no fue un caso aislado. La aguja de Steeple no es la excepción, sino la pauta. Cientos de picos solitarios salpican la llanura de Io, algunos tan altos como 18 kilómetros, es decir, aproximadamente el doble de la altura del Everest. Y lo más desconcertante, no existen cordilleras compactas ni alineaciones coherentes. Esas montañas se presentan como individuos aislados, erigiéndose en solitario como si se tratara de esculturas inexplicables. Esa geometría nos dice algo esencial. No han sido cinceladas por procesos lentos y acumulativos. No crecieron gota a gota durante millones de años. Por el contrario, emergieron de súbito, expulsadas desde abajo con una violencia instantánea que recuerda la escena cinematográfica en la que una criatura alienígena brota de la carne de alguien. Es una imagen cruda, pero aproxima la sensación de un mundo que se reinventa por pulsos. La explicación más razonable, y a la vez más extraña, vuelve a conectar con la manera peculiar en que la lava reorganiza la superficie. Cuando grandes cámaras de magma ceden y la capa superficial colapsa para formar un lago ígneo, el alivio de presión en esa zona puede forzar que el terreno vecino sea empujado hacia arriba. Piensa en una dolina kárstica en la Tierra. Al formarse un hundimiento, algunas rocas circundantes se reajustan. Ahora imagina ese mecanismo a escala monstruosa, con fuerzas de marea que no dejan de tensarlo todo, y obtendrás picos que brotan como si la corteza expulsara picos en respuesta a vacíos subterráneos. Millones y millones de años de ese ciclo, colapso, rellenado, elevación, han esculpido montañas que no se parecen a ninguna otra en el sistema solar. La misma gravedad de Júpiter, incansable, arrastra y estira a Io, haciendo que su superficie inhale y exhale en un ritmo que solo el observador atento logra descifrar. Pero existe una sombra sobre estas imágenes. Podrían ser las últimas de cierto tipo que recibimos. La Juno, como todo ingenio humano, no es inmortal. Su combustible se agota y con él su capacidad de maniobrabilidad cercana. No obstante, no nos quedaremos sin exploradores. 2 misiones de nueva generación tomarán el relevo. La primera se llama JUICE, acrónimo de Jupiter Icy Moons Explorer, explorador de las lunas heladas de Júpiter, una nave de la Agencia Espacial Europea lanzada en 2023 que al llegar en 2031 se dedicará sobre todo a Ganímedes, Calisto y Europa, profundizando en la lectura de sus casquetes helados y en la posibilidad de océanos líquidos ocultos bajo las capas de hielo. La otra es Europa Clipper, la apuesta más ambiciosa de la agencia norteamericana, enviada en 2024 con llegada prevista en 2030. Su objetivo principal es Europa y la búsqueda de pistas sobre vida en sus aguas subterráneas. ¿Y Io? En el esquema de prioridades, Io queda relegada. No porque carezca de interés, todo lo contrario, sino porque hasta hace apenas unos años no imaginábamos cuán sorprendente y singular es esta luna. Fue el ojo de Juno el que convirtió un enigma distante en una galería de maravillas. Además, en Io no hay océanos que prometan vida tal como la entendemos, ni señales de habitabilidad inmediata, y, lo admitamos, eso desplaza su atractivo en listas de misiones con recursos limitados. Sin embargo, las prioridades cambian como cambian las órbitas. Surgen nuevos equipos directivos, tecnologías de lanzamiento que antes parecían callejones sin salida se vuelven caminos transitables, y la curiosidad humana se muestra inasequible al desaliento. No es descabellado imaginar que tarde o temprano reconectaremos nuestra curiosidad más poderosa con estas rocas ardientes, explorando las capas profundas que hoy solo podemos intuir. Mientras tanto, la montaña Steeple seguirá ahí, desafiante y absurda,
un dedo pétreo apuntando hacia un cielo que todo lo estira. Su silueta reconcilia la violencia interna de Io con una belleza casi escultórica, un vestigio tangible de un proceso que nos obliga a repensar los conceptos de montaña, volcán y tiempo geológico. Y si alguna vez volvemos, quizás encontraremos paisajes distintos. La luna seguirá transformándose con cada oleada de marea, con cada erupción que reclama suelo para convertirse en ceniza, con cada reservorio subterráneo que decide, caprichoso, inflar una cúpula de roca hasta que el mundo cambie. Hasta entonces, Stiple permanece como un recordatorio. No solo lo que vemos nos define, sino también lo que no llegamos a ver y que, sin embargo, moldea lo visible.